El título que le puse a esta reflexión es Cuando Dios te concede o nos concede lo que nos hace mal, ¿no? Yo creo que, eh, aunque voy a citar algunos casos bíblicos, creo que todos pasamos por esto. Y tal vez los niños son el mejor ejemplo, aunque los adultos también vamos por el mismo camino, porque los niños, por su falta de experiencia en la vida, ¿no? Por falta, son niños, llevan poco tiempo de vida, y por su espontaneidad, los niños son muy espontáneos, muy, de que piensan y hacen lo que desean hacer de manera espontánea, muchas veces quieren cosas o muchas veces esperan cosas eh, o quieren experimentar situaciones que les hacen mal. Pero nosotros como padres, que ya tenemos más kilometraje, más experiencia, ¿no? Que ya somos más grandes, queremos evitarles esas cosas. Entonces, eh, estamos todo el tiempo, no lo hagas, ¿no? Y yo quiero, y no, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a veces ni siquiera se lo puedes explicar, porque es tan pequeño que no lo va a entender, ¿no? Es no porque no porque te hace mal, pero ¿qué me va a hacer? No. Y yo creo que buena parte de buena parte del todo el periodo que usamos para educar a nuestros hijos es para decirle que no. Yo creo que como padres decimos más no que sí. Y posiblemente no esté mal eso, ¿no? No esté mal porque, eh, digamos, todo el tiempo los chicos a veces quieren hacer cosas que no les hacen bien. Y tengo un mellizo y un mayor, los tres varones, ¿no? Y bueno, no éramos ningunos quietitos, no éramos bastante inquietos. Cuando éramos chicos, el que tenía, digamos, el premio de travieso, el premio de inquieto y de innovar en las travesuras, que tenía una capacidad innovadora en las travesuras de mi hermano mellizo, ¿sí? Mi hermano mellizo, que hacía cosas que hasta el día de hoy mi mamá nos hace acordar, ¿no? Una vez eh, mi mamá a veces o se acostaba a dormir la siesta y nos mandaba a dormir. ¿Se acuerdan que antes la siesta era obligatoria, no? Hoy no sé si es obligatoria, no tengo idea, no tengo niños en casa. Debería serlo. Pero a veces y nosotros nos levantábamos en secreto, ¿no? O a veces mamá iba hasta al lado de un negocio, ¿sí? Entonces se cruzaba al lado y nos dejaba a nosotros en casa ahí. Y era una cosa, mi hermano una vez bajó un cartón de huevos y rompió los huevos y pintó toda la mesada de la cocina, ¿no? Con huevo, ¿sí? Y otras cosas peores, ¿no? Que no voy a contar. Digamos, no es el espacio para contar. Eh, y bueno, todo el tiempo no. Pero había una frase fulminante, yo me acuerdo de una frase fulminante. Y era cuando vos decías, quiero, no, y quiero, hasta que decían, bueno, dale, hacelo, dale. Y se quedaban al lado tuyo. Y uno era niño, pero no era tonto, ¿no? Uno se daba cuenta que me dijo que no 100 veces, me viene diciendo que no hace 5 días, y de pronto me lo concede, así se queda al lado mío, como, esto no va a terminar bien, ¿no? Y uno tenía muchas ganas de hacerlo, pero con esa frase, dale, hacelo, dale, yo te me quedo caminando. Con esa frase te entraba la duda. Porque no sabías lo que venía después de esa frase, ¿no? No sabías si venía un aplauso o si te aplaudían, digamos, te aplaudían la parte posterior. Pero en realidad, miren, nosotros los adultos somos iguales. Solamente que con otras cosas, ¿no? Otras, claro. Y a veces las cosas de los adultos son más graves que las de los niños, ¿no? Muchas veces somos insistentes con Dios con ciertas cosas. Señor, Señor. Y no necesariamente malas, pueden ser cosas por ahí buenas, pero que Dios en su sabiduría sabe que no es el momento, o que no te va a hacer bien, o que es bueno en sí, pero no para mí. Tal vez para otros, pero no para mí. Somos así, ¿no? Eh,
Y entonces hay una frase que a mí me impresiona muchísimo, que es la frase que Jesucristo le dice a Judas, ¿no? Para entender el contexto, voy a leer Juan 13, del 21 al 28, es un texto corto. Juan 13, del 21 al 28. El contexto es el contexto de la última cena, ¿sí? Previo al arresto de Jesús, ¿no? Previo al arresto de Jesús. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba que lo iba a traicionar. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjense el 27. Después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 27, lo vuelvo a destacar: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Estaba de acuerdo Jesús con que Judas fuera y lo entregara? No. ¿Jesús sabía que alguien lo iba a entregar y que era su misión morir y demás? Sí. Pero Jesús, aunque sabía que esa era su misión, su propósito, él siempre quiso salvar a Judas. ¿Me entienden? Incluso a Pilato, ¿no? También, en la charla que tuve con Pilato, aunque Jesús sabía que Pilato iba a ser el que iba a ejecutar la muerte, Jesús en la charla le da evidencias. Fíjense, en Mateo 27 vemos que la esposa de Pilato tiene un sueño y dice que viene, manda un mensajero, se despierta ella turbada por el sueño, ¿no? Manda un mensajero y en el mensaje decía: no tengas nada que ver con este justo. ¿Quién le mandó ese sueño a la esposa de Pilato? Dios mismo. O sea, Dios quiere salvar incluso a sus verdugos, vamos a decir así, ¿no? Y Dios quería lo mismo, o sea, con Judas. Y sin embargo, llega un punto en la vida, en este caso en la vida de Judas, en donde Dios le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es lo que yo quiero que hagas. No es mi plan. Es tu plan. Pero anda, hacelo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando Dios te concede lo que te va a hacer mal. Sabemos cómo termina Judas. Arrepentido, tirando las monedas de plata reconociendo que él ha traicionado, que es un ser inocente, que van a matar a Jesús, que es un ser inocente. Y sin embargo, ¿qué nos importa? Dijeron los saduceos, ya tenían la presa en la mano, ¿no? Y Judas después termina colgándose, ¿no? Suicidándose. Y no es el único caso. O sea, nosotros en la Biblia encontramos casos de personas que solicitaron algo a Dios y Dios se los concedió. Hay muchos casos positivos en donde Dios te concede lo que te pide. Pero dice: ya que eres tú, Jesús, permíteme caminar hacia ti. Y Pedro se baja y camina sobre el agua. O sea, Josué dice que se detenga el día para poder terminar la tarea y el sol se detuvo. O sea, ¿me entienden? Hay muchos casos positivos. Pero no siempre es así. Otro caso similar al de Judas es el de Balaam. No voy a leer la historia, son 2 capítulos enteros, Números 22, del 22 al 24, ¿no? Pero ahí vemos Balaam, ¿no? Que le vienen a pedir que maldiga al pueblo de Dios,
Y dice, bueno, Balaam se da cuenta que él no tenía poder, que solamente él era un instrumento de Dios. Dice, bueno, le voy a preguntar a Dios porque en realidad la fuente de poder es él. Y Dios le dice, no, ni se te ocurra, no vayas con ellos, ¿no? Pero que venían cada vez con más dinero y Balaam obviamente le gustaba el dinero, como muchos de nosotros o como mucha gente, ¿no? Y fue insistiendo, Señor, pero Señor, bueno, ¿querés ir? Anda. Y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Finalmente, él cuando quería proferir una maldición, le salía ¿qué? Una bendición. Pero el final es interesante. Números 31:8 registra la muerte de Balaam. Registra la muerte de Balaam. Y es interesante porque miren, los que vinieron a contratar a Balaam eran los de Moab, porque querían que maldecir al pueblo de Dios, a Israel. Pero Balaam muere entre los madianitas. O sea, también terminó mal. También terminó mal. Y entonces yo me quiero detener en este asunto de pedir. Pedir, pedir, pedir. Ustedes saben que esto no es un secreto, porque lo más probable es que a vos te pase como a mí, como le pasa a todos, o a la gran mayoría, de que la mayor parte del tiempo que usamos para orar, la usamos ¿para qué? Para pedir. ¿Sí? Y si bien está bien pedir, el problema es que, porque Dios, en Mateo 7 Dios nos anima a pedir, el problema es que, claro, la proporción es desmedida, o sea, para agradecer, para alabar a Dios, ¿verdad? Para pedir perdón, son como porciones muy pequeñas en comparación a los pedidos, ¿no? O sea, a nosotros nos es muy fácil, nos resulta muy natural pedir. En ese pedir, muchas veces, como dijimos más temprano, le damos órdenes a Dios, ¿no? Como, bueno, hace que mi hija se enamore de ese chico. No sé. Le damos órdenes a Dios también, ¿no? Estamos ahí. Pero hay mucho de pedido. Y sin embargo, a mí me impresiona Romanos 8:26, que nos dice una verdad que ignoramos, pero de manera casi, o sea, somos como muy caraduras, ¿no? Ignorando esta verdad eh, fundamental que Dios nos dejó en Romanos 8:26. Viene hablando de la función del Espíritu Santo. Aquí, este pasaje fusiona dos temas, o relaciona dos temas. La función del Espíritu Santo cuando yo oro. Tema apasionante, o sea, porque no es orar y nada más. Este pasaje me dice lo que hace Dios mientras yo oro. Así que es muy interesante. Y Romanos 8:26 entonces dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Acá dice que el Espíritu Santo nos ayuda porque tenemos una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuál es la debilidad? No sabemos pedir cosas que nos convienen. Y Dios, que sabe que tenemos una tremenda debilidad, que es no saber pedir cosas como conviene, cosas que nos convengan, que nos hagan bien, que sean para nuestro beneficio, como nos ama profundamente, que dice, Dios mismo en la persona de el Espíritu Santo, ¿sí? Que es parte de la deidad, el Dios mismo, no un ángel, que ya sería genial que lo haga un ángel, ¿no? Dios mismo va a interceder, porque termina el pasaje diciendo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que hay cosas importantes en la vida que las resuelve Dios, no manda a nadie. Necesitábamos un Salvador, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres seres divinos. Jesús dice, yo voy. Esto no se lo puedo delegar a nadie, es demasiado importante.
Y el plan de salvación no solamente nos salva a nosotros, sino que impacta también ¿qué? En todos los mundos creados por Dios, porque el carácter de Dios es el que está en juego acá, ¿no? Dios tiene hijos suyos aquí en la tierra que son una máquina de pedir cosas que no les conviene. Y Dios dice, no, esto lo tengo que resolver yo. No puedo mandar ni siquiera a Gabriel, que es el ángel, parece más poderoso, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo viene. Y yo creo que la tarea acá del Espíritu Santo, que dice que intercede, o sea, toma nuestro pedido, que va dirigido a Dios, pero no llega directamente a Dios. Pasa por un paso intermedio, o sea, sí, o sea, no llega a Dios Padre, digamos, vamos a decir. Pasa por un paso intermedio, que es Dios Espíritu Santo. Y yo no entiendo este asunto de interceder, o trato de imaginarme este asunto de interceder. Porque cuando Cristo intercede, es que Cristo se pone en mi lugar, ¿sí? Muere en mi lugar, ¿sí? Y me regala su justicia que yo no tengo. Ahí está la intercesión de Cristo. Ahora, ¿qué es la intercesión del Espíritu Santo? En mis oraciones, como lo menciona Romanos 8. Es como que el Espíritu Santo me conoce, obviamente, por completo, es Dios. Toma mi pedido, sabe qué me conviene y qué no, en este caso, qué no me conviene, y le dice al Padre, mira, esto lo digo de esta manera para hacerlo didáctico, ¿no? No creo que sea así, tan así, digamos, será mucho más directo. Le dice, está pidiendo esto, pero en realidad le conviene esto otro. ¿Viste cuando pedís una cosa y Dios te concede todo lo contrario? O decís, es un chiste. Pero, a ver, ¿en qué idioma estamos? Si te pedí todo lo contrario, claro, es que parece que en esta tarea de intercesión, el Espíritu Santo te da lo que te conviene. O sea, si mi debilidad es pedir lo que no me conviene, parece que el Espíritu Santo, al interceder, ¿qué hace? Me da lo que me conviene, aunque no sea lo que yo pedí. Y esto es genial. O sea, a ver, vos decís, no, pero al final, ¿para qué? Pero si vos te pones a pensar en frío, así, sacá tus sentimientos de lado, en frío, ¿te conviene que te den algo que te va a hacer mal? Y no. O sea, ¿me entendés? Deja tus emociones, deja tus ambiciones de lado. ¿Te conviene algo que te...? Y no. Porque después vas a llorar. Es como los niños, ¿no? Bueno, hacelo. Y después venía el llanto, ¿no? Quería meter el dedo en el fuego, ¿no? No. Un día te hartaste. Hacelo. ¡Guau! Llorás, ¿viste? Y cuando lo metiste dijiste, nunca tendría que haberlo metido. Pero bueno, lo aprendiste por las malas, digamos, ¿no? Por las peores. Entonces, por eso a veces es difícil la relación con Dios. Porque mis intereses son muy opuestos a los intereses de Dios. Son muy opuestos. Y en la tarea de interceder, yo creo que el Espíritu Santo, como les dije recién, les dice a Dios Padre, te está pidiendo esto, pero lo que le conviene, lo que le va a hacer bien es todo lo contrario, o es otra cosa. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo trabaja en mí, tratando de convencerme, como Dios quiso convencer a Judas y a Pilato, de que no es el camino. Y muchas veces cuando nos resistimos, el resultado de la oración termina confirmándonos que no es el camino, ¿verdad? Pero yo tengo miedo de esto. Yo tengo temor de cuando Dios te dice, bueno, hacelo. Porque esa es una mala señal, hermanos. Es la señal de que Dios ya dijo, bueno, ya está. Ahora cosecha las consecuencias de tus propias decisiones. Ya está. Bueno, dale. ¿Estamos totalmente perdidos cuando llegamos a este punto? Yo creo que no.
hay posibilidades. Pedro me da esa esperanza. Dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos a ustedes, pero yo rogaré para que tu fe no te falte. Señor, no, jamás, todos se irán, pero yo estaré contigo ahí hasta lo último. Daré mi vida por ti. Y Pedro saca la espada, ustedes saben, vienen a arrestarlo, saca la espada, le corta la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote, Jesús lo detiene. ¿Y Pedro qué hace? Al igual que el resto de los discípulos, huye. ¿Y fue el final de Pedro? No. Entonces, podemos llegar al punto en donde Dios ya dice, listo, no voy a violentar tu libertad, haz lo que quieras. Y aún así tener una esperanza. Pero cuidado, es un punto peligroso. Es un punto peligroso. Yo me gustaría no llegar a ese punto. Yo creo que algunas veces debo haber llegado a ese punto. Imagino. Pero Dios me ha rescatado, digamos, después de las consecuencias, como Pedro, ¿no? Venía con la cola entre las piernas, ¿no? Pero es un punto peligroso, en donde, ¿qué garantías hay de que yo puedo volver? El amor de Dios siempre va a estar ahí, pero la carga de la culpa, del pecado, el dolor de las consecuencias, a veces puede hacer que yo no vuelva. Entonces, cuando Dios te concede lo que te hace mal, es un punto al cual nosotros deberíamos no llegar. Aún si llegamos hay esperanza. Pero recuerden que nosotros tenemos, lo que más nos gusta es pedir y al mismo tiempo es la mayor debilidad o una de nuestras mayores debilidades. Y somos tan débiles en eso que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, se quiere encargar del tema. Pero igual Dios va a respetar. Él va a respetar lo que vos digas. Va a hacer todo lo posible, pero va a respetar. Está en nosotros ser sensibles, poder negarnos a nosotros mismos y seguir los caminos de Dios. Amén.